Vivimos en un mundo donde gran parte de nuestra historia permanece oculta, sumergida bajo capas de hielo milenario, arenas del desierto, densas vegetaciones y las mismas profundidades de los océanos que cubren nuestro planeta. Es en estos rincones, velados, donde se encuentran la mayoría de las pruebas de una prehistoria radicalmente distinta a la que se nos presenta en los libros, una narrativa que, por ahora, permite la continuidad de lo que algunos podrían llamar monumentos de impostura y bibliotecas de falsedades, si bien nadie puede atestiguar directamente desde el fondo del mar, salvo que existieran tritones y sirenas, si podemos escuchar ecos desde los hielos, desde los desiertos y de manera particularmente fascinante, desde la Amazonia. De esta última vamos a extraer los recuerdos ancestrales de una antiquísima tribu indígena, los Kayapó, asentada en el estado de Pará, que parece conservar una memoria prístina de tiempos remotos, una que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber. Bienvenidos a la mirada del vigilante. En el corazón verde y palpitante de la selva amazónica, resuena a través de incontables generaciones el relato de un ser que no era de este mundo. La tribu Kayapó, custodiada por su milenaria sabiduría, es la depositaria de la leyenda de Beb Kororoti, un nombre que en su lengua, la lengua Kayapó, no es solo un apelativo, sino una declaración de origen. Significa «vengo del universo» o «guerrero del universo». La tradición oral, transmitida de padres a hijos por milenios, sitúa su llegada hace aproximadamente 25.000 años. En aquel pasado distante, mucho antes de que el ser humano soñara con las máquinas voladoras o con cruzar el espacio, este enigmático Dios descendió de los cielos para vivir entre los Kayapó. Su advenimiento, un evento que marcó a fuego la memoria colectiva de la tribu, se produjo desde un lugar muy lejano a su ubicación actual, una extensa sabana desde la cual se divisaba una imponente sierra, Pukato Ti. Fue precisamente desde Mirinodesha allí que, un día, descendiendo de las estrellas y aparentemente custodiado por Memi Keniti, su guardián eterno, Beb Kororoti se manifestó por primera vez ante el pueblo Kayapó. Su apariencia era tan desconcertante como su procedencia estelar. Vestía una especie de extraño atuendo que lo cubría por completo, desde la cabeza a los pies, un bo, como lo describe la tribu, un traje de paja que con una asombrosa fidelidad intentan reproducir en sus ceremonias incluso en la actualidad. Pero no era solo su indumentaria lo que provocaba asombro y, al principio, terror. En su mano portaba un kop, un arma descrita por la leyenda como de trueno, o como un bastón del que surgían flechas con las que podía matar a su antojo. Pero más allá de su capacidad destructiva, tenía la aterradora habilidad de reducir a cenizas a todo aquel que osaba tocarlo, o de destruir árboles y piedras con su poder. La reacción inicial del pueblo fue de un terror absoluto. Los hombres, en un acto desesperado de proteger a sus mujeres y niños, intentaron enfrentarse a este intruso celestial, pero sus rudimentarias armas resultaron patéticamente ineficaces. Aquellos que tuvieron el coraje de tocar a Beb Kororoti, cuya piel brillaba con una blancura resplandeciente, se convirtieron instantáneamente en polvo, lo que provocó una huida masiva de la aterrorizada tribu hacia el monte. Sin embargo, tras varias escaramuzas y a pesar de la devastación inicial, los indígenas comenzaron a percibir en Beb Kororoti expresiones y actitudes que denotaban afecto, notando que, en el fondo, no deseaba hacerles ningún daño. Lentamente, la desconfianza primitiva dio paso a una profunda curiosidad y finalmente a una amistad improbable y transformadora. Este ser venido de las estrellas no solo se integró con ellos, sino que trajo consigo una era de conocimiento
y progreso sin precedentes para la tribu. Beb Kororoti no solo aprendió rápidamente a utilizar las armas y las técnicas de caza de los Kayapó, sino que pronto superó en destreza y valentía a todos los miembros del pueblo. Pero su legado más significativo no fue su habilidad como guerrero o cazador, sino su intelecto superior y su inmensa capacidad para la enseñanza. Se casó con una joven doncella de la tribu, engendró hijos con ella, incluyendo una hija a quien llamaron Neopouti. Dada su inteligencia superior, Beb Kororoti comenzó a instruirlos en cuestiones que hasta entonces les eran totalmente desconocidas: la construcción de moradas más duraderas y eficientes, mejoras sustanciales en sus herramientas y armas, y los rudimentos y complejidades de la agricultura y la ganadería, transformando así la vida y el trabajo de la tribu, haciéndolos infinitamente más fáciles y productivos. Fue también el fundador de la Cámara Grande, una suerte de mesa redonda donde se discutían las necesidades y asuntos vitales de la comunidad, un incipiente sistema de gobernanza. Su respeto por la tribu era tal que, incluso cuando la caza era difícil, utilizaba su kop para matar a los animales sin dañarlos, y nunca aceptó un tratamiento preferencial en el reparto de los alimentos, tomando solo lo que era esencial para alimentar a su propia familia. La asombrosa similitud de su indumentaria, ese traje que lo cubría por completo, con la de un astronauta, sumado a la pervivencia de este rito documentado por observadores externos desde 1884, casi 80 años antes de que comenzaran los viajes espaciales tripulados por rusos y norteamericanos en los años 60, desintegra cualquier intento de atribuir esta profunda simbología a una simple asimilación cultural reciente. Las fotografías publicadas por el erudito João Américo Pérez en 1992, también una década previa al inicio de la carrera espacial, aseveran el uso de esta vestimenta para ocasiones festivas desde tiempos inmemoriales. Es la huella inconfundible de un contacto inesperado, de elementos tecnológicos y conocimientos avanzados introducidos en una sociedad que, aún hoy, vive al margen de los conceptos que nosotros entendemos por civilización. La presencia de Beb Kororoti entre los Kayapó, aunque transformadora y benéfica, no estuvo exenta de un periodo de oscuridad y misterio. Se relata una época en la que su comportamiento cambió drásticamente, una especie de nostalgia, tal vez por su hogar cósmico, o una misión que lo llamaba de regreso, lo llevó a un aislamiento profundo en su cabaña, desde donde se retiraba a las montañas de Pukatoti para meditar. Un día, arrastrado por un anhelo interior tan misterioso como incomprensible para los indígenas, se llevó consigo a toda su familia, a excepción de su hija Neopouti, quien no se encontraba en el poblado en ese momento. No regresó por varios días, y cuando lo hizo, su vuelta fue de una manera que aterrorizó a todos. Descontrolado, gritando, con el cuerpo tembloroso, incapaz de ser contenido por nadie, no atacó directamente a los guerreros que intentaban sujetarlo, pero una fuerza misteriosa los repelía sin matarlos, solo aturdiéndolos y dejándolos aturdidos. La culminación de este episodio de desequilibrio ocurrió cuando intentó abandonar el poblado y fue perseguido por los guerreros. Entonces, realizó un acto que dejó a todos sin habla. Con su kop, ese arma de trueno que un día les había traído progreso, destruyó todo lo que estaba cerca de él. Árboles, frutos silvestres, vegetación y todo ser viviente fueron convertidos en polvo. De repente, un estruendo tremendo sacudió toda la región, y Beb Kororoti desapareció en el aire, envuelto en nubes de fuego, humo y truenos. Esta devastación fue tan inmensa que la tribu cayó en una cruel hambruna. Sin embargo, la historia de Beb Kororoti no concluye con su partida, sino con una promesa de resiliencia y renovación. Neopouti, su hija celestial,
ya casada con un guerrero y madre de un hijo, reveló a su esposo que ella sabía dónde encontrar alimento, aunque para ello debían seguirla a las montañas de Pukatoti. Al llegar, se sentó bajo un árbol especial, el Baba Menken, con su hijo en el regazo, y pidió a su esposo que doblara las ramas del árbol hacia abajo hasta que sus puntas tocaran el suelo. En el instante en que las puntas hicieron contacto con la tierra, se produjo una gran explosión, y la mujer desapareció junto con el árbol entre nubes, truenos y relámpagos. Días después, cuando el marido, desmoralizado y casi muriendo de hambre, casi había perdido toda esperanza, escuchó un golpe y, al mirar, vio que el árbol y su mujer estaban de nuevo allí, acompañados por el propio Beb Kororoti y grandes cestos llenos de alimentos desconocidos y nunca antes vistos. El hombre celestial le pidió de nuevo al cazador que doblara las ramas hacia la tierra, y junto con una nueva explosión, Beb Kororoti desapareció en el aire una vez más. Fue entonces cuando Neopouti explicó las instrucciones de su padre. Todos debían emigrar, conservar la semilla de esos alimentos y plantarlas antes de las épocas lluviosas para disfrutar de sus frutos cada año. Así fue como la agricultura comenzó en el pueblo Kayapó, que se trasladó a Pukatoti y allí vivió en paz, dotado de un conocimiento que lo transformó. Tan antigua como la leyenda misma es el traje espacial de paja que los indios usan en memoria de la aparición de Beb Kororoti, un ser que, indudablemente, dejó una huella profunda e imborrable en la comunidad, narrada por padres e hijos durante milenios. A pesar de que, como ocurre con todas las manifestaciones de la especie humana, la historia se fue mezclando con mitos y adornos religiosos. Esta distorsión, aunque fatalmente distorsiva, no anula la raíz de la leyenda. En el relato, aún distorsionado y decorado, subyace un hecho real: la visita de un humanoide con amplios conocimientos, su traje espacial, su rifle láser, un vehículo de transporte estruendoso y poderoso, y quizás, incluso, algún tipo de puerta dimensional o temporal. La ingenuidad evolutiva que ha conservado esta tribu le otorga a la historia un mayor grado de pureza y menos degeneración por superstición, ignorancia o perversión que la que pueden contener miles de sus equivalentes diseminados por el mundo. Pero la Amazonia no es el único santuario de estas memorias ancestrales y sorprendentes. Si viajamos al extremo sur de América, al gélido y misterioso archipiélago de Tierra del Fuego, nos encontramos con la extinta cultura Selknam, también conocida como Ona, con indicios de su presencia que se remontan al 6000 a.C., cuando el territorio aún estaba unido al continente por el estrecho de Magallanes. Esta comunidad, organizada en pequeños grupos familiares dedicados a la recolección y caza del guanaco, es más conocida por las intrigantes pinturas corporales y los atuendos de sus ritos iniciáticos. El rito más célebre y el más perturbador era el Hain, un ritual de origen Selknam, donde los hombres representaban a sus deidades para demostrar su fuerza ante el género femenino, y con ello iniciar a los jóvenes cloqueten en su vida adulta. Esta cosmovisión fueguina relata que, en el principio de los tiempos, existía un matriarcado, con mujeres, las Hawen, seres con atributos de la naturaleza, la luna, el sol, los ríos, las estrellas y los animales, que tomaban todas las decisiones y dominaban a los hombres, quienes las obedecían ciegamente. La mujer luna, Krem, consciente del gran poder físico de los hombres y de la fragilidad de su dominio, ideó un ritual secreto para conservar el poder. El rito consistía en reunirse bajo una choza aislada del campamento para que los hombres no pudieran verlas, realizando allí ceremonias iniciáticas a las que solo las mujeres tenían acceso.
Para ello, se caracterizaban con máscaras y pinturas corporales con el fin de representar a los espíritus que designaban las leyes del comportamiento, y además castigaban a cualquier hombre rebelde. Un día, el hombre sol, también llamado Creem, descubrió el secreto al ver a dos mujeres lavándose la cara cerca de la choza. Airado por el engaño, corrió a contárselo a sus compañeros, quienes, furiosos, asaltaron la choza y mataron a todas las mujeres, excepto a las más jóvenes, que no conocían el ritual. Así se apoderaron del rito, iniciaron el Hain y comenzaron a personificar a los espíritus para recuperar su poder y someter a las mujeres. A partir de entonces, los espíritus se encargarían de atormentar a las mujeres reticentes a la obediencia y someterían a los Cloqueten a pruebas físicas para aprender los secretos tribales y asegurar la continuidad de su linaje. Las limitaciones primitivas que enfrentaban los Selknam, clima extremo, recursos naturales escasos, movilidad reducida, herramientas rudimentarias, hacen que su construcción de pensamiento y abstracción sea particularmente interesante. Para ellos, era de vital importancia asociar el entorno con sus necesidades básicas y espirituales y representar el mundo que los rodeaba. Aunque cubrían sus cuerpos con pieles para protegerse del clima, la pintura corporal era parte de su vestimenta normal y cumplía varios objetivos prácticos: distinguir sexo, edad, jerarquía, territorio y espirituales, permitirles estar en contacto con el mundo animado, además de estéticos, brindándoles protección y belleza. Las tinturas se preparaban raspando, masticando y quemando arcilla, carbón y cenizas, luego mezclándolas con grasa animal, agua, sangre y saliva. Los diseños se aplicaban con los dedos, las palmas de las manos o las uñas para las líneas sobre una capa base de color. Lo verdaderamente llamativo y que nos detiene a reflexionar son las formas y colores de estas pinturas. La combinación de 1 a 3 colores, blanco, negro, rojo y amarillo oscuro, y los trazos, ya fueran líneas o círculos, eran elegidos según el espíritu a representar, pero al vincular estas formas de arte con la naturaleza que los rodeaba, su significado directo parece escaso, casi carente de sentido en un contexto puramente terrestre. Nuestros ancestros, a lo largo de la historia, tenían la costumbre de documentar todo lo que veían a través de cualquier tipo de arte: pinturas rupestres, edificaciones masivas, esculturas, arte corporal e incluso las más avanzadas formas de escritura. Si nos fijamos bien en la forma y el color de la expresión corporal de estos ancestros Selknam, ¿a qué nos recuerdan? A más de uno le llamará la atención ver esos colores y formas, pues parecieran ser imitaciones de seres no animales, o incluso de algún otro ser que interactuó directamente con ellos. Esas formas tan extrañas disparan nuestra imaginación. ¿Podrían estas pinturas ser, en realidad, representaciones de alienígenas? ¿Pudieron los Selknam imitar el aspecto de los seres que vinieron en esos tiempos remotos? El arte corporal Selknam, de hecho, guarda una sorprendente semejanza con el de la tribu Dogon en África, donde los atuendos hacen referencia a sus dioses, que teóricamente vinieron del cielo, más específicamente de la estrella Sirio. ¿Estamos, acaso, ante la misma expresión artística, una documentación ancestral y universal de visitas estelares? Es totalmente posible, ya que, como los cultos Cargo en las islas oceánicas evidenciaron, la capacidad de nuestros antepasados para reproducir con asombrosa exactitud lo que veían, incluso hasta el punto de adorar como dioses a los visitantes, como los soldados norteamericanos y sus aviones durante la Segunda Guerra Mundial, que eran vistos como deidades que transportaban objetos tecnológicamente avanzados. Es un argumento contundente y una prueba de que no estamos especulando sin fundamento válido. La convergencia de estas narrativas y expresiones artísticas
no se detiene en los confines de la Amazonia o la Tierra del Fuego. Sus ecos resuenan en geografías tan dispares como el suroeste norteamericano. Allí hallamos petroglifos o grabados rupestres que asombran a cualquier observador por sus representaciones. Estas antiguas obras de arte muestran entidades de cuerpos delgados, con ojos grandes y cabezas bulbosas. La tribu Hopi, a quienes se les atribuyen estas ancestrales obras, interpreta estas pinturas rupestres como un encuentro o interacción entre los seres humanos antiguos y una especie exótica o extraterrestre, a quienes denominan los hombres de Orión. Es más, el término Hopi para la constelación de Orión es Hot-un-Kam, que se traduce como collar, una posible referencia a las 3 estrellas distintivas del cinturón de Orión, una constelación de vital importancia en sus ceremonias sagradas. Y las inquietantes similitudes no terminan ahí. Masau, el dios Hopi de la muerte, la tierra y el inframundo, es descrito con una máscara de grandes ojos y boca, una enorme cabeza calva y una arista que sobresale de su frente. Sus pies son largos como brazos y su cuerpo es de un color gris, esencial, ya que su nombre proviene de la palabra Hopi Mimasi, que significa precisamente gris. Esta descripción establece una incómoda y notable relación de imagen con los contemporáneos extraterrestres grises, aquellos seres que ya forman parte de la cultura popular global y de las narrativas de contacto en la modernidad. Finalmente, en este recorrido por las huellas de un pasado diferente, no podemos ignorar la figura imponente del gigante de Atacama, un geoglifo impresionante en la región chilena. Si bien es cierto que su forma es humanoide, su cabeza es completamente extraña, muy parecida a la del dios Cocha, lo que sugiere una especie exótica, marcadamente diferente a un humano normal. Este contraste es clave y revela una intencionalidad en la representación. Uno es un humano, el otro algo similar, pero indudablemente no lo es. Es fascinante cómo, cuando identificamos algo inusual en el arte sospechoso de ser alienígena, nuestra atención se centra invariablemente en la cabeza y, en particular, en los ojos, las partes más distintivas en los seres vivos. Nuestros ancestros pensaron lo mismo, y por eso los ojos son esenciales en estas representaciones. Estos ejemplos, extraídos de culturas tan dispares, separadas por vastas distancias geográficas y milenios de historia, nos fuerzan a considerar una alternativa a las historias de nuestros orígenes que siempre nos han contado. No es una afirmación categórica, sino una invitación abierta a barajar más opciones sobre nuestro pasado distante. La evidencia sumergida bajo las aguas, los hielos, las arenas y las densas vegetaciones, junto con los relatos ancestrales transmitidos de generación en generación, las pinturas corporales y los geoglifos, constituyen un corpus de pruebas que desafía la narrativa histórica establecida. La simbología Kayapo, los atuendos Selknam, los petroglifos Hopi y el gigante de Atacama, todos apuntan de una u otra forma a un tipo de conexión con el universo, con seres que se elevan hacia el cosmos o que vienen de él. Si estos seres, con sus trajes de astronauta y su tecnología asombrosa, procedían del espacio exterior, de otra dimensión, o eran humanos desplazándose desde un futuro distante, es algo que quizás nunca lo sabremos con certeza absoluta. Sin embargo, la posibilidad de que su fisiología les permitiera engendrar hijos con humanos y que sus atuendos fueran futuristas y, a la vez, tan sorprendentemente humanos, plantea interrogantes profundas sobre su verdadera naturaleza. ¿Qué probabilidades hay de que otra especie, habiendo evolucionado cultural, tecnológica e incluso físicamente desde bases completamente diferentes, generara una estética espacial tan parecida a la humana, salvo que se tratase de nuestros padres cósmicos o de una rama de nuestra propia especie con un vasto avance temporal? Su interés en relacionarse amistosamente
Tal como se describe con Bev Kororoty, parece perseguir fines similares a las experiencias que hoy realizamos nosotros con otras especies en nuestro planeta, como monos o delfines. Quizás estudios, quizás una guía, quizás una siembra de conocimiento. Yo creo, y la posibilidad es más que real, que hemos sido visitados en el pasado por seres de otros mundos. Y esta convicción me lleva a dudar profundamente sobre nuestra propia evolución como especie. No hablo de la evolución animal en general, sino específicamente de la raza humana. Es extremadamente extraño que de entre millones y millones de especies animales en evolución en este mundo, solo nosotros hayamos adquirido una inteligencia y conciencia tan complejas y únicas. ¿Acaso fuimos retocados de alguna u otra forma? La narrativa de Bev Kororoty, un ser que enseña ciencia, agricultura, que mejora la vida, que desaparece en fuegos celestiales para luego retornar con alimentos que garantizan la supervivencia de la tribu, es el eco inconfundible de una instrucción, de una guía, de una intervención directa en nuestro camino evolutivo. Las representaciones de seres de ojos grandes y cuerpos extraños, de dioses que vienen de las estrellas en las tradiciones de culturas tan diversas, no son meras fantasías o productos de una imaginación primitiva, son, quizás, los testimonios más honestos de una verdad fundamental que la modernidad se empeña en ignorar. Son las memorias de nuestros ancestros, fieles documentadores de lo extraordinario, que hoy nos invitan a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar los cimientos de lo que creemos saber sobre nosotros mismos y el vasto e incomprensible cosmos que nos rodea. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo, y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo video.